Estado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país integra... El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue el último de la larga serie que signó la historia política de nuestro país. Este golpe militar tuvo lugar en un contexto político caracterizado por una fuerte movilización política y social por un lado y de gran debilitamiento del gobierno constitucional de Isabel Perón por el otro. La profunda crisis económica, que se tradujo en un aumento impresionante de la inflación, del dólar y de las tasas de interés, caída del salario, fuerte déficit fiscal y recesión, entre otros, agudizó aún más las tensiones en una sociedad que no encontraba las formas institucionales para dirimir sus conflictos. En el seno de la sociedad argentina estaba instalada una intensa pugna en torno al país que se quería construir. Por un lado, amplios grupos sociales y políticos promovían una transformación radical de la sociedad por la vía revolucionaria, ya sea por la lucha armada como por prácticas no violentas. Por el otro, estaban las fuerzas sociales y políticas que defendían el status quo de una sociedad capitalista que garantizara una distribución de la riqueza desigual en desmedro de los sectores populares. El golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas impuso un trágico fin a este conflicto. La vida política quedó paralizada. Cerraron el Congreso, prohibieron las actividades de los partidos políticos, intervinieron los sindicatos, anularon la libertad de prensa, decretaron el estado de sitio. Los objetivos perseguidos eran imponer el orden y normalizar la economía. Las Fuerzas Armadas en su totalidad, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, desde un comando conjunto, planificaron y ejecutaron un sistema represivo clandestino, subordinando a su mando al resto de las fuerzas de seguridad, la Gendarmería, la Policía Federal y todas las policías provinciales, entre ellas la bonaerense. El objetivo central del sistema represivo era la persecución, detención y eliminación de aquellos ciudadanos que participaban activamente en la construcción de ese proyecto de país radicalmente diferente y de aquellos que se oponían al régimen. Pusieron todo el aparato estatal al servicio de este plan. Hasta en las escuelas se impuso la persecución a los posibles enemigos políticos del régimen. El Poder Judicial, con excepciones particulares, fue cómplice y silenció los crímenes. Este accionar violento, que si bien tiene antecedentes en otros momentos de la historia del país, fue una masividad e intensidad que no puede ser comparada con otros episodios. Sin embargo, no fue el único país de América Latina que cayó bajo un régimen militar. Secuestros y desapariciones forzadas de personas, asesinatos, encarcelamiento, tortura, exilio y censura fueron sus instrumentos de coerción directos. Los secuestrados eran llevados a los centros clandestinos de detención, lugares donde se vivía en forma infrahumana y se realizaban los interrogatorios bajo las torturas más crueles. Luego de un tiempo de detención, se decidía el destino final de las víctimas: la liberación, la cárcel o la muerte. La eliminación se realizaba por fusilamiento, enterrando su cadáver en tumbas NN en los cementerios de la zona, o arrojándolos vivos al mar desde aviones donde se los anestesiaban para que no pusieran resistencia. En miles de casos, la desaparición, que comenzó en el mismo momento del secuestro, se perpetuó en el tiempo hasta nuestros días, ante la falta de aparición del cuerpo y de desconocimiento de sus familiares de lo sucedido. El miedo, el disciplinamiento, el silencio, el vaciamiento y la inmovilidad política, sindical, social y cultural fueron sus efectos principales. Al compás, se implantó un modelo económico liberal y desindustrializador. La estructura económica social del país se transformó profundamente. La apertura comercial y un dólar barato provocaron la entrada masiva de productos importados, generando el colapso de la industria nacional ligada al mercado interno. Se multiplicaban los negocios financieros y especulativos. Comenzó un proceso de concentración de la riqueza que generó un sector cada vez más enriquecido en desmedro del sector popular, que vio disminuido su ingreso drásticamente. El endeudamiento externo creció sin pausa.
Los organismos de derechos humanos, muchos de los cuales nacieron como resultado del accionar de los familiares de las víctimas, lideraron la oposición al régimen. En el exterior, los exiliados hicieron una fuerte campaña internacional denunciando ante el mundo entero las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Hacia 1982, las fuertes tensiones internas dentro del cuerpo militar, la crisis económica que se expresaba en aumento de la inflación y de la recesión, debilitaron al régimen. La oposición política crecía y comenzaba a movilizarse masivamente. En este contexto, el entonces presidente Galtieri, para evitar su caída, intentó una solución desesperada: tomar las Islas Malvinas y declarar la guerra a Inglaterra. El resultado fue nuevamente trágico. La acción colectiva de resistencia del movimiento de los derechos humanos tuvo mucha incidencia en la transición democrática iniciada en 1983, y su expresión más directa fue el informe de la CONADEP y el juicio de las juntas militares en 1985.